Hoy vamos a conocer una historia que desafía toda lógica, una tragedia familiar que expone los oscuros secretos de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. Corrupción, secretos y un legado que terminó manchado de sangre. Esta es la historia de los Murdaugh, una dinastía que parecía intocable, hasta que todo colapsó. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Para entender este caso, primero vamos a conocer a la familia Murdaugh y su reino en el condado de Hampton, en Carolina del Sur. Esta familia era algo más que millonaria, era una dinastía. 3 generaciones consecutivas de Murdaugh controlaron el sistema judicial local como fiscales del distrito, mientras manejaban uno de los bufetes de abogados más influyentes del estado. El apellido Murdaugh era símbolo de poder. Su bufete no solo litigaba casos multimillonarios, sino también dictaba las reglas del juego legal en Hampton y alrededores. A menudo, este poder se utilizaba para bien, ganando enormes compensaciones para sus clientes. Pero también había un lado oscuro. Muchos hablaban sobre un imperio construido con influencia, intimidación y secretos. Alex Murdaugh, el patriarca, parecía vivir a la altura de ese legado. Era un abogado respetado, casado con Maggie, una mujer carismática y querida por todos. Juntos tenían 2 hijos, Buster el mayor y Paul el menor. Desde fuera, la vida de los Murdaugh parecía perfecta. Una familia feliz, viviendo en Moseley, una propiedad con una casa, un lago privado y grandes extensiones de tierra. Pero las apariencias engañaban. A lo largo de las décadas, este imperio acumuló demasiados enemigos. En el año 2019 ocurrió el primer gran golpe que sacudió a esta familia. La noche del 24 de febrero del 2019 marcó el comienzo de una serie de tragedias que desmoronaron a los Murdaugh. Paul, el hijo menor de Alex, estaba al timón del barco familiar. Paul tenía 19 años y había estado bebiendo durante horas junto a un grupo de amigos. Esto era algo habitual para él. Sus amigos lo describían como alguien que cambiaba completamente cuando bebía. Incluso les pedía a sus amigos que le llamaran Timmy. Esa noche Paul insistió en conducir el barco, aunque estaba completamente borracho. Los amigos estaban aterrados. Le pedían que se detuviera, pero Paul iba demasiado rápido. Cuando el barco chocó contra un pilar en el río Broad. La escena fue caótica. Algunos de los amigos salieron despedidos, otros quedaron heridos. Pero lo peor fue una joven de 19 años llamada Mallory Beach que desapareció en el río. Se la buscó durante 7 días sin descanso, pero finalmente su cuerpo fue encontrado río abajo sin vida. A pesar de que todos sabían que Paul había estado conduciendo el barco borracho, los Murdaugh movieron sus hilos para evitar consecuencias inmediatas. Paul no fue arrestado esa noche y los rumores de tratos de favor comenzaron a circular. ¿Cómo era posible que alguien tan obviamente culpable no se enfrentara a la justicia? La respuesta para la gente era fácil. Paul era un Murdaugh. Pero finalmente, Paul fue acusado, aunque su caso
avanzaba lentamente, la familia de Mallory buscaba justicia, pero la influencia de esta familia se lo ponía difícil. Pero lo que nadie podía prever era que esta tragedia sería solo el principio de una espiral de muertes y secretos que envolvería a los Murdaugh. El 7 de junio del 2021, Montsellier, la importante propiedad de los Murdaugh, se convirtió en el escenario de un doble homicidio. Esa noche, Alex llamó al 911. Su voz, cargada de pánico, avisó: «Mi esposa y mi hijo están muertos. Por favor, envíen ayuda». Cuando la policía llegó, se encontraron con una escena brutal. Paul, de 22 años, estaba cerca del cobertizo de perros. Había recibido 2 disparos de una escopeta y las heridas eran tan devastadoras que los investigadores concluyeron que había muerto al instante. Maggie, su madre, de 52 años, estaba a pocos metros de distancia. Había sido abatida con un rifle semiautomático. Los disparos habían sido a corta distancia, lo que supuso que el asesino conocía bien a sus víctimas. Pero lo más inquietante era que no había señales de haberse forzado la entrada. Parecía que este crimen se había cometido por alguien que tenía acceso a la propiedad. En este momento comenzaron las primeras sospechas. Aunque en un principio nadie quería creer que Alex Murdaugh pudiera haber estado involucrado. Pero las inconsistencias de su historia comenzaron a acumularse. Alex afirmó que había salido a visitar a su madre enferma y que al regresar encontró los cuerpos. Sin embargo, un vídeo grabado por Paul minutos antes de su muerte contradijo su versión. Una de las voces que se escuchaba en ese vídeo, los expertos la identificaron como la voz de Alex, lo que le colocaba en la escena del crimen. Además, la policía encontró indicios de que los teléfonos de Paul y Maggie habían sido manipulados después de su muerte. Mientras la investigación continuaba, se comenzaron a descubrir secretos sorprendentes sobre Alex, que durante años había estado robando dinero de su propio bufete de abogados y había malversado millones de dólares. El 4 de septiembre del 2021, Alex intentó algo aún más extraño: fingir su propio asesinato. Contrató a un hombre llamado Cortés Smith para dispararle, con la intención de que su hijo Buster cobrara un seguro de vida de 10 millones de dólares. Pero el plan falló y Alex sobrevivió con una herida leve. Con este intento desesperado se comprobó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultar sus crímenes. El juicio de Alex Murdaugh comenzó el 23 de enero del año 2023 y tuvo una duración de 6 semanas. Fue uno de los eventos judiciales más seguidos de Estados Unidos. Este proceso no solo desentrañó el caso del doble homicidio de Maggie y Paul, sino que también destapó una red de corrupción, mentiras y manipulación en la que estaba inmersa esta poderosa familia en Carolina del Sur. Los fiscales argumentaron que Alex asesinó a su esposa y a su hijo para desviar la atención de sus problemas financieros. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron el vídeo grabado por Paul poco antes de ser asesinado. Este vídeo fue grabado en el cobertizo de Montsellier. En él se escuchaban 3 voces, la de Paul, Maggie y Alex. Esto contradecía la coartada inicial de Alex,
quien había asegurado que no estaba en la escena del crimen en ese momento. Este vídeo fue descrito por los fiscales como la pieza de evidencia definitiva, ya que situaba a Alex en el lugar y momento exacto de los asesinatos. La segunda prueba fueron restos de sangre y ADN. Aunque Alex negó haber tocado los cuerpos, los análisis forenses encontraron restos de sangre en su ropa. Este detalle fue esencial para vincularlo con el crimen, aunque la defensa argumentó que esto pudo haber ocurrido al intentar socorrerlos. Otra de las pruebas fueron los registros de los teléfonos de Maggie y Paul. Indicaban que ambos dejaron de usar los dispositivos a las 8:50 de la tarde. La actividad en el teléfono de Alex, combinada con datos del GPS de su vehículo, demostró que estaba en Moselle en ese momento, contradiciendo su declaración. La fiscalía destacó movimientos sospechosos en el teléfono de Maggie después de su muerte, sugiriendo que Alex intentó manipularlo para encubrir los asesinatos. Y como última prueba expuesta en el juicio, se declaró que Alex había robado más de 14 millones de dólares a sus clientes y a su propio bufete. Pero como contrapartida a todas estas pruebas, la defensa de Alex intentó sembrar dudas, argumentando que el caso presentado por la Fiscalía estaba basado en conjeturas y que carecían de pruebas directas. La estrategia que usó la defensa fue que el arma utilizada en los asesinatos nunca fue recuperada. Argumentaron también que la escena del crimen fue manejada de manera inadecuada por las autoridades. Y la defensa intentó demostrar que Alex no había tenido tiempo suficiente para cometer los asesinatos, limpiar la escena y salir hacia casa de su madre. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando Alex decidió testificar en su propia defensa, que lo único que buscaba era generar la simpatía en el jurado. En este acto de quedar como víctima, Alex admitió haber robado millones de dólares y haber mentido durante años, pero atribuyó estas acciones a una adicción a las drogas que lo había llevado a tomar malas decisiones. Pero sin embargo, siempre negó haber asesinado a su familia. Durante su testimonio, Alex lloró y expresó su amor por Maggie y Paul, pero el jurado vio esto como una actuación calculada. Alex cambió su versión, admitiendo haber estado en el cobertizo con Maggie y Paul esa noche, pero aseguró haber dejado el lugar antes de los asesinatos. Alex sugirió que alguien con rencor hacia Paul, posiblemente relacionado con el accidente del barco, podría haber cometido los asesinatos, pero no se presentaron pruebas para respaldar esta teoría. Una vez finalizado el juicio y después de 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Alex Murdaugh culpable de los asesinatos de Maggie y Paul. Alex fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. El juez señaló la falta de remordimiento de Alex y lo describió como un hombre sin alma. Además, en octubre del año 2023, fue sentenciado a 40 años de prisión por 22 cargos de fraude financiero. Buster, el único hijo sobreviviente de Alex, ha mantenido un perfil bajo durante estos años, aunque sí ha dado entrevistas para documentales y programas de televisión. Durante el juicio, Buster respaldó a su padre y testificó
que las muertes de su madre Maggie y de su hermano Paul lo habían devastado. Y a pesar de la condena que se le impuso a su padre, Buster sigue insistiendo en su inocencia. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle un like y compartir este podcast, ya que esto me ayuda a llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.